arquitectura mundial, ni siquiera venezolana o latinoamericana, mundial, como nuestro querido Carlos Raúl Villanueva y muchos otros más arquitectos hoy en ejercicio de la profesión, que han hecho muchas cosas en Venezuela, han sido grandes inspiradores para mi carrera académica y para mi carrera profesional. A mi querido Luis Emilio también, que hace más de 10 años nos conocemos y que tuve la fortuna también de verlo físicamente en aquel momento, pues un agradecimiento muy grande y, cómo no, a la dirección, a los directivos de la Universidad Simón Bolívar por permitirme estar ahí y aquí con ustedes, queridos estudiantes, que no hemos tenido todavía el gusto y la fortuna de conocernos personalmente, pero el mundo seguirá así, seguramente por muchísimos años. Seremos la generación académica que habrá estrenado estos sistemas remotos, no virtuales, porque aquí estamos de verdad, son remotos, estamos lejos, pero igualmente estamos juntos. Y serán muchos años donde esta pandemia, de la cual vamos a hablar ahorita también, entre tantas cosas negativas que habrá traído, pues habrá traído también algunas lecciones y algunas otras cosas que seguramente al aprender pondremos en práctica y en funcionamiento para hacer que nuestras vidas y nuestros entornos sean cada vez mejores. Así que este saludo es para reiterarles mi gratitud y mi compromiso también, porque no hay una invitación más importante, con mayor responsabilidad, que estar en un aula de clase, como estamos compartiendo ahora, para compartir experiencias y para construir diálogos y posiciones. Me encantaría que al final de la charla, si los profesores lo permiten, pudiéramos tener una conversación sin la necesidad de ponernos de acuerdo, obviamente, una conversación desde cada uno de nuestros puntos de vista, consultar, preguntar, hablar, exponer nuestras posiciones y aprender cada uno de los demás. Así que mil y mil gracias, Silvia, y de nuevo un abrazo y un beso muy grandes, porque yo también a ti te admiro como persona, como arquitecta y sobre todo como amiga, porque has sido una gran amiga durante todos estos años. Así que mil gracias. Y si les parece bien, muchachos, pues feliz de estar aquí. Comenzamos una vez con la presentación, Silvia, ¿te parece? Sí, sí, yo creo que Muy sí. bien. Voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, me confirman si están viendo una presentación que dice de la industria al hábitat. Ya está, ¿cierto que sí? Sí. Muy bien, perfecto. El nombre del curso, que pues desde hace ya algunos días, semanas incluso, desde el año anterior, ya veníamos hablando, Luis Emilio, Silvia y yo, sobre esta posibilidad, sobre esta excursión académica y conceptual, intelectual si se quisiera, sobre cómo deberíamos llamar este curso, y Silvia lo ha bautizado como industrialización, individualización, transformación. Son tres momentos en los cuales la arquitectura, la industria, las fases productivas están íntimamente conexas, ligadas con el hábitat, o con el habitar humano. Muchas veces, y lo hablo desde una perspectiva personal, nos han enseñado que el urbanismo va por un lado y que quien sabe de urbanismo pues se habrá dedicado a eso porque poco sabrá de los detalles técnicos o arquitectónicos, cosa que es absolutamente falso y no tiene por qué ser así. O un gran diseñador generalmente no es un gran constructor, y opino todo lo contrario. Para ser un gran diseñador hay que ser un gran constructor. Si cada uno de ustedes asumiera, por ejemplo, otra profesión, si alguno quisiera ser un cocinero, un chef, o alguno quisiera ser un sastre, a mí que no me digan que es un gran sastre pero no sabe nada de telas, o que es un gran cocinero pero que poquito se mete con los ingredientes. Pues el arquitecto que me digan que poco se mete con la fase o con los procesos constructivos, pero es un gran diseñador, creo que le está haciendo falta conocer mucho más en detalle los materiales con los cuales trabaja para que las personas que van a habitar esos espacios que él está pensando, proyectando, acordando con los usuarios, pues puedan disfrutarlo mucho mejor. Recuerden que detrás de cada línea que ustedes hagan o que ustedes dibujen, hay un peso, hay un grosor, hay un olor si se quisiera, hay una textura, hay una dureza, hay un material, hay una absorción de temperaturas, hay una liberación de temperaturas, hay una relación en mayor o menor grado con el paisaje. Así que esta reflexión se trata de poner en una mesa común de diálogos unos conceptos, ponerlos ahí encima para que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones y podamos establecer un diálogo alrededor de él. Aparecen allí dos escudos, que es el de la Universidad Técnica de Múnich, donde hicimos estos estudios doctorales y donde aún sigo siendo profesor invitado, y en la Universidad Pontificia Bolivariana, que es mi casa, donde doy clases desde hace más de 25 años ya, y donde nunca he renunciado a la posibilidad de ser profesor, porque creo que el principal compromiso con la sociedad y por supuesto conmigo mismo es
compartir las cosas que se aprenden, y por ahí derecho hay una inmensa recompensa, y es que cuando uno asiste a una universidad, generalmente los profesores que llevan una experiencia, pues están recibiendo 15, 20 o 30 experiencias distintas de sus estudiantes, y eso me ha permitido aprender cada vez más. Vamos entonces a entrar en este tema. Perdón, voy a volver a poner aquí la pantalla completa. ¿Está otra vez la pantalla completa? ¿Cierto que sí? Perfecto, voy a empezar a avanzar. Esperen si algo está pasando aquí con la presentación. Vamos a ver si aquí me da en pantalla completa otra vez. Un segundito. A ver si por aquí nos da. Bueno, no me está corriendo por aquí en la pantalla completa. La voy a tener que bajar aquí un poquitito a ver si por aquí ya nos puede dar. Un segundito, por favor. Para ver si esto que está un poquito pesadito nos da. Voy a volver a intentar otra vez y si no volvemos a compartir la pantalla. No me quiere dar. Bueno, lo voy a mostrar así, no importa. Un segundito, perdón. Voy a subirla para acá, que yo creo que ya sé cuál es el problema. Muy bien, voy a volver a compartir pantalla, ya en pantalla completa, para ver si por aquí nos da. Muy bien. Esta es una de las imágenes que seguramente Silvia ya les habrá mostrado con Luis Emilio, y es, digamos, como el punto de partida o el punto de llegada que finalmente se vuelve también como un instrumento de reflexión para poder identificar cada uno de los elementos que nos hacen falta. La vivienda social, originalmente, en Colombia y en muchas partes de América Latina, se ha planteado siempre como, desde una ausencia de recursos, tratar de hacer lo que se pueda en el tiempo que sea necesario, y pues se han acuñado una serie de términos que tendremos que revisar también con mayor detalle para poderlos entender mejor. Recuerdo, hace muchos años en las aulas académicas, que alguien había pensado, e incluso en algunos libros está escrita, la palabra la vivienda para los pobres. Yo creo que ahí comenzamos mal con la reflexión. Cuando alguien dice la vivienda para los pobres, ¿con base en qué está hablando del término pobreza? Yo quisiera entender mejor entonces el término pobreza, porque lo entiendo de otra manera. Cuando una familia tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene la posibilidad de haberse educado, tiene la posibilidad de tener hijos y tiene salud, que esa pregunta no la habíamos hecho hasta algunos mesecitos atrás. Cuando una familia tiene salud, pero solamente adolece de recursos materiales para poder comprar una casa que quiere, pues esa no es una casa para ningún pobre. La pobreza es otra situación completamente diferente. Adolecer de recursos materiales no se trata de pobreza. Hay pobreza de ideas, hay pobreza de valores, hay pobreza de recursos, si se quisiera, pero la pobreza en sí no encierra esa situación. Lo que ha sido pobre históricamente ha sido la respuesta que desde la arquitectura y desde la ingeniería se le ha dado para resolver las viviendas de aquellas comunidades masivas que tienen muchos otros atributos, pero que en términos económicos aún no alcanzan a llegar a la casa que quieren. Es decir, si cada uno de ustedes hace esa misma reflexión, muy posiblemente el 95% de todos nosotros no tiene los recursos económicos para vivir en la casa que sueña. Así es que la arquitectura no puede estar en una actitud pasiva, esperando a que quien quiera habitar los espacios consiga cómo y después vaya a habitarla. A lo mejor la arquitectura es quien se tiene que aproximar para mirar los sueños de las personas, para mirar los recursos que tiene la arquitectura y que tienen las personas, para poder entregar esas respuestas y configurar condiciones de hábitat mucho más equitativas y mucho más dignas para los demás. Así que este es el final de la historia que se les estoy contando en estas diapositivas, en esta primera que ustedes están viendo aquí, y en la que sigue, que es un contexto rural. La que acabamos de ver es un contexto urbano, es una imagen de un contexto urbano, de unas viviendas modulares, industrializadas, individualizadas de acuerdo con el gusto o con el sentimiento de cada familia, y posteriormente transformada en la etapa de ocupación. Y en el contexto rural, porque en América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenemos un déficit de cerca de 70 millones de familias, de hogares, no de personas, de hogares, y si multiplicamos
la composición de un hogar por 3 personas que son papá, mamá e hijo, estaríamos hablando de 210 millones de personas en déficit habitacional de América Latina. Y cerca de un 50% de ese porcentaje, como lo vamos a ver más adelante, está en la ciudad y el otro 50%, aproximadamente, unos más, unos menos, está en el campo. Dicha esta reflexión y comenzada a estudiar esta situación bajo este análisis, pues vamos a mirar qué hemos hecho, cómo se ha hecho históricamente en nuestros barrios. Yo he visitado Venezuela gracias a Silvia y a la universidad varias veces y recuerdo que en aquel momento la configuración de Caracas y Medellín tiene una sola diferencia, que el río en Caracas corre hacia el norte, perdón, corre hacia el occidente, Silvia, ¿no? Y el nuestro corre hacia el norte, pero es un valle igual. Y es un valle donde al centro de la ciudad está la ciudad diseñada, si se quisiera, la ciudad planificada, la ciudad formal. Pero en las laderas tenemos, aparentemente, y ya lo voy a decir por qué, la ciudad no planificada o la ciudad informal. Esa ciudad está planificada, obviamente, por sus moradores, por sus inquilinos, por sus vecinos. Que no haya crecido bajo las reglas del Estado no quiere decir que esas ciudades o esos segmentos de ciudad no sean planificados o que sean informales. Son muy formales, muy formales. Vayan a esos barrios y miren cómo funciona la estructura jerárquica, si se quiere, más allá de cualquier situación de seguridad. Cómo funcionan las vías, cómo se organizan las viviendas alrededor de la topografía, cómo funcionan las tiendas de la esquina, quién va a la cancha, quién no va a la cancha, a qué hora se hace deporte, a qué hora se va al colegio. Todo está formalizado. Hay un comercio que está formalizado igual, hay una ocupación del espacio público formal bajo otros códigos y hay una ocupación de las laderas bajo otros códigos también que tiene una lógica diferente a la de la planificación estatal en las ciudades. Eso es lo que tenemos que comenzar a entender. Cuando los arquitectos nos desproveemos de esa investidura, de la planificación rigurosa, académicamente entendida, podemos entender que hay otras lógicas en nuestras propias ciudades que nos permiten también comenzar a incursionar en otros campos que nos van a enseñar otra serie de situaciones. Por lo tanto, en este tema de la búsqueda de identidad, apelo inicialmente a una obra de arte de un pintor de Medellín que se llama Freddy Serna y pintó por allá al final de la década o en la mitad de la década de los 90, al final del siglo anterior y del milenio anterior, una pintura que se llama Horizontes. Él está ubicado sobre el occidente de nuestro valle, mirando la cuenca del valle, y por acá por la mitad entre estas nubes discurre el río Medellín que traza la ciudad del sur al norte. En Caracas estamos hablando del río corriendo de oriente a occidente, buscando el mar, y las montañas nuestras están a oriente y a occidente porque el río va hacia el norte y ustedes tienen las montañas a norte y sur porque el río va hacia el occidente. Pero es básicamente lo mismo, es una situación geográfica simplemente. Lo que todos alcanzamos a apreciar en esta pintura es que hay unas vías reguladoras como unas venas que van por la ciudad, pero hay una multiplicidad de colores, de píxeles, de puntos que simbolizan la identidad que a pesar de esa falta aparente de planificación están entregándonos los barrios. Y esta es otra pintura de Freddy Serna que se llama Amanece, pintada 6 años después, donde también cada uno de los elementos en color significa una casa, una familia, una persona, unos deseos, unos sueños. Así que hay que comenzar por pensar que la arquitectura popular nuestra en América Latina no es una arquitectura homogénea, ni es una arquitectura uniforme, sencillamente porque los sueños de las personas o porque los intereses de las personas no son homogéneos ni uniformes. Todos nosotros decidimos en algún momento estudiar arquitectura, pero alguno de nosotros se dedicará a hacer una cosa, otro encontrará una habilidad especial en alguna otra, y finalmente lo que nos caracteriza como individuos es la individualidad. Aunque seamos seres colectivos, finalmente hay alguna serie de situaciones, creencias, pensamientos, maneras de actuar, gustos, inclinaciones de todo tipo, político, religioso, en todo sentido, que nos individualizan. Y a su vez, lo encantador de esta reflexión es que somos individuales en un contexto colectivo. Y eso es importante pensarlo y es importante entenderlo. Esta es una parte de mi ciudad, pero perfectamente puede ser una parte de la maravillosa Río de Janeiro, o de Sao Paulo, o de Caracas, o de La Paz,
o de cualquier ciudad en América Latina. Es una ciudad que está marginada hacia la periferia porque no encontró otro espacio, pero que en esa condición marginal de la localización geográfica encuentra una serie de lógicas que le permiten a las comunidades comenzar a entender cómo la arquitectura, la materialidad y el individual pueden configurarse y conjugarse en una sola condición. En este caso, fíjense ustedes que más allá de los diseños existen puntos comunes en estas viviendas y nos empezamos a meter también un poco con la reflexión de lo material. La mayoría de las viviendas están construidas en concreto, la estructura en hormigón y en ladrillos, los muros o las paredes interiores y exteriores, y con el paso del tiempo las comunidades las van transformando, en la medida en la cual cada quien vaya consiguiendo una plática más, cada quien vaya consiguiendo la posibilidad de crecer su casa, que en estos barrios pasa mucho. La herencia aquí en Medellín que le dejan los papás a los hijos en estos barrios es el aire, así se llama: hijo, yo te doy el aire. Darle el aire al hijo significa que encima de la casa donde el papá ha vivido 10, 20 o 40 o 30 años, los años que quieran, el hijo tiene el derecho a que en esa losa de concreto que ustedes ven en algunas de estas viviendas, el hijo tiene derecho a construir su casa y a hacer familia, unos sobre los otros, como un portacomidas, que se van sumando unos sobre los otros. Y en esa condición de periferia comienzan a aparecer estos números. Los déficits de vivienda, aquí hablo de Colombia particularmente, y de América Latina, ya lo habíamos hablado. América Latina está llegando cerca a los 60, 70 millones de unidades de vivienda. El BID dice unas cosas, la Organización de Naciones Unidas dice otras, y en Colombia el déficit es básicamente el mismo, tiene unas proporciones similares, es decir, una tercera parte de la población. Mientras que en América Latina, de 180 millones de habitantes, hay 60 o 70 en Colombia, 180 millones de hogares en Colombia, en 16 millones de hogares, también cerca de una tercera parte anda en el déficit. Pero a lo que quiero llegar es a estos colores naranja y grises, donde nos muestran que hay una buena parte del déficit en la zona urbana, pero otra parte tan buena como esas está en las zonas rurales. Aquí aparece el déficit de vivienda rural y el déficit de vivienda urbano que lo habíamos visto. Comenzamos a mirar en estas condiciones de industrialización, individualización y transformación, tres conceptos sobre los cuales vamos a comenzar a deslizarnos en esta conversación. Primero, el tema de la masividad. Y a esto nos tenemos que remitir a los antecedentes europeos. Europa, una buena parte de Europa fue destruida 2 veces en el siglo anterior. Una por allá en los años 14 al 18 al 20, donde la Primera Guerra Mundial azotó un porcentaje importante de ciudades europeas y las destruyó igualmente en otro porcentaje muy importante. Solamente para darles un dato, varias ciudades alemanas quedaron destruidas en la Primera Guerra Mundial en más del 50 o del 60% de su infraestructura. Y en la Segunda Guerra Mundial, esas mismas ciudades alemanas ya reconstruidas fueron destruidas casi en un 80% algunas de ellas. Frankfurt, Múnich, Berlín, ni se diga, y a Berlín le siguió la guerra por muchos años más. Ya sabrán ustedes la historia del muro de Berlín, de la separación que hizo la parte este de la parte oeste, o mejor el encierro que le hicieron a la parte oeste, una serie de condiciones que frente a esta consecuencia de la guerra, lo que planificadores, arquitectos e industriales y gobernantes en ese entonces dijeron fue: hay que resolver el problema del déficit de vivienda. No lo dijeron cómo, pronto, solamente, económico, y mientras más rápido mejor. Pues en aquel caso, al marginar un poco la condición de la individualidad en aquellas soluciones de vivienda, Europa se dedicó a reconstruirse de la misma manera, sin importar que Pedro tuviera un gusto A y su familia estuviera conformada por 2 personas, y que Juan viviera solo, tuviera otros gustos distintos y quisiera vivir en otra parte. Las viviendas fueron exactamente iguales, y eso se agradeció muchísimo, porque pasar de no tener una vivienda a tener una, pues ya era una condición muy interesante. Pero ustedes lo ven aquí, en esta fotografía. Europa se reconstruyó rápido e igual, pero la individualidad quedó al margen. Y estos grandes conjuntos habitacionales se hicieron para resolver el déficit de vivienda. Las mismas viviendas en Alemania inventaron varios sistemas constructivos. Este es uno de ellos, el Betondeckenplatten, es decir, la misma losa para todas las fachadas, 2 o 3 tipologías de losa, una de pasamanos, como ustedes la ven acá, otras losas verticales que tenían 1 o 2 aberturas para las ventanas, y todas las losas horizontales exactamente igual. Del apartamento 1 hasta el 1115 tenían exactamente la misma configuración material, la misma configuración estética, y habían eliminado la individualidad de aquella discusión.
Y con el paso del tiempo en Berlín, algunas otras condiciones fueron cambiando, tal vez la geometría, tal vez la respuesta a los contextos urbanos o a los entornos, pero la arquitectura seguía siendo la misma. El mismo material de fachada, en aquel caso resolviendo industrialmente la pregunta, con eficiencia entendida, o más que eficiencia, eficacia, y ya le voy a definir bien la diferencia entre los dos términos, más que eficiencia, eficacia, porque se resolvía el problema quitando de encima cualquier otra dificultad que existiera. Nos pidieron hacer casas rápidas, casas económicas, y ojalá con la misma infraestructura, pues ahí tienen. Y esa serie de condiciones se comenzó a mirar. También en estos proyectos que tenemos acá, en la Alemania del Este y en la Alemania Occidental, muchas de las reflexiones que permitieron pensar en la prefabricación fue cómo llevar todo a la industria, o la mayor parte de condiciones a la industria, de actividades a la industria, desde la industria transportar las viviendas o las unidades habitacionales al edificio, montarlas prácticamente listas y hacer tantas viviendas como fuera posible. Posteriormente, en la Unión Soviética, este es el sistema I-336, se fueron definiendo otras maneras de vivir, estas unidades habitacionales, igualmente prefabricadas, eficientes, eficaces, ya voy a hablar de esas dos palabras, pues se fueron proyectando, se fueron definiendo en las grandes industrias, se fueron produciendo desde las fábricas y se fueron llevando a los campos donde se debían construir las viviendas para repetirlas tan rápido y tan económico como fuera posible. Les había dicho que la diferencia entre eficacia y eficiencia se las iba a explicar. Es muy sencilla. La eficiencia resuelve el problema con la menor cantidad de recursos, haciendo provecho máximo de todos ellos. Es decir, la eficiencia mide los costos. La eficiencia encuentra una relación de costo-beneficio que le permita equilibrarse y que le permita tomar decisiones finalmente para que con la menor cantidad de recursos se logren los mejores resultados. La eficacia no. La eficacia no mide la cantidad de recursos, pueden ser muchos o pocos, la eficacia trata de resolver el problema a cualquier costo. Y la arquitectura no puede resolver el problema a cualquier costo. La arquitectura debe ser eficiente y sensible, no solamente eficaz. La eficacia resuelve los problemas sin importar los costos. La arquitectura los debe resolver fijándose cómo es el manejo de los recursos que existen y, por lo tanto, cuál es la incidencia de estos en los costos. Esto viajó en el tiempo y el gobierno de Salvador Allende en Chile hizo una serie de relaciones muy estrechas en aquel momento con la Unión Soviética en términos políticos, en términos económicos y en términos industriales, obviamente, y en los años 70 llegaron a muchas ciudades chilenas, pues, partes de una fábrica que se armó en Quilpué, que se armó en otras ciudades y que se dedicó a producir estos paneles exactamente iguales para configurar las viviendas. Hubo algunas modificaciones en esta reflexión. Y esas modificaciones fueron sombrear parte de las fachadas, modificar la localización de las ventanas como ustedes lo ven allí, hacer unos calados o unas celosías. Villanueva en sus libros habla muy extensamente de los calados y de las celosías como mecanismo para filtrar el exterior al interior y pues tener como un límite real, tangible, entre uno y otro espacio para configurar esta serie de situaciones. Sin embargo, algo quedaba faltando. Sigo siendo estudiante, les advierto, pero en mi época de estudiante en Europa, recuerdo que cuando visitaba los proyectos que acabaron de ver, yo tenía siempre colgado dos carnets en el blue jean o en la camisa, un carnet de estudiante de doctorado de la Universidad Técnica de Múnich y otro carnet de profesor de la Universidad Técnica de Múnich, porque hacía las dos tareas de manera simultánea. Enseñaba en la maestría y en el pregrado, pero estudiaba en el doctorado. Cuando las familias me veían, muy amables, me preguntaban qué estaba haciendo y les decía que estaba haciendo un levantamiento de unas informaciones de investigación que me permitieran entender mejor cuáles eran los motivos, los fondos, las dimensiones técnicas, espaciales, habitacionales y de bienestar de la prefabricación del hormigón armado de otros sistemas en Europa. Muchas de esas familias me permitían entrar y yo llevaba una encuesta preparada. Y esa conversación fue muy bella con estas familias en Europa, porque lo que les voy a decir fue extraído de las conversaciones con ellos. En las tablas de levantamiento de la información con estas familias, había una pregunta específicamente que era si vivían felices o no en estas unidades de vivienda. Básicamente esas encuestas las hice en la Alemania del Este, donde permanecen muchas de estas construcciones.
Las familias me decían que vivían bien, pero no vivían completamente felices, y eso me llamaba mucho la atención, y les preguntaba por qué no vivían completamente felices y cuál era la diferencia entre vivir bien y vivir feliz. Me decían, mire, es que aquí sabemos que esta casa no se nos va a caer. Esta casa en invierno se comporta perfectamente, es decir, el frío del exterior no entra al interior, y en verano también funciona perfectamente. El calor del exterior, al abrir nosotros las ventanas, al tener la posibilidad de cruzar la ventilación, pues puede entrar el aire, así que las temperaturas extremas en invierno o en verano no son un problema para nosotros. Yo les preguntaba, ¿no viven felices acaso porque las edificaciones pueden ser viejas para ustedes? Nos decían, no, viejos somos nosotros igual. Aquí el tema de edad no es un problema que se asocia a la calidad. Les decía, es de mala calidad la edificación. No, 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 técnicamente no tiene ningún problema. Esto es calidad alemana, y tocaban los muros. Les preguntaba, ¿por qué entonces no viven felices completamente? La respuesta era, porque mi casa es exactamente igual a las demás. Muy extraño, pero muy diciente. Empecé a entender en aquellas conversaciones que padre y madre se vestían distinto y hablaban distinto, como en sus casas, seguramente. Que los hermanos no todos estudiaban lo mismo, no todos comían lo mismo y no todos se vestían de la misma manera y no todos hablaban igual. Si el individuo es diferente, ¿por qué la arquitectura tiene que normatizar e igualarlos a todos? Era la misma reflexión que me hacían esas familias. Pedro y Juan iguales, pero no lo eran. La casa 1 y la casa 585 exactamente iguales, cuando no necesariamente tenían que ser. Comencé a mirar, en ese caso, y a entender cómo la arquitectura finalmente es un traje que se debe confeccionar a la medida del alma y de los deseos de cada persona. Y para eso estamos los arquitectos. Y si los arquitectos vamos a repetir fórmulas viejas, comprobadas, fallidas o acertadas, pues no nos necesita el mundo para repetir exactamente lo mismo. No hay que ser un genio para hacer eso. Bastará solamente con ser juicioso o con ser cumplidor de las tareas, y como una máquina que en poco tiempo nos van a reemplazar para muchas acciones, pues este tipo de situaciones comenzarían a llegar. La individualidad. Ya la industrialización había hecho su parte, pero no le había dejado la industrialización campo a la individualización. Somos distintos todos, absolutamente distintos. Nos unen puntos comunes, pero la arquitectura no puede poner bajo el mismo rasero los sueños de las personas, fue aquella conclusión. Los detalles técnicos en aquel momento, impecables, eficaces, cumplían con la tarea, al costo que fuera. Seguramente un costo económico bajo, ya hablamos del tema de la pobreza, pero muy seguramente los costos altos que se pagaban allí era que las familias vivían donde les tocaba, no donde querían. Y esa serie de reflexiones comenzaron a pasar. Y aquí está el distrito José Martí en La Habana, en Cuba, también con grandes relaciones con la antigua Unión Soviética. A partir de 1959, la Unión Soviética, en un programa de cooperación tecnológica y económica con Rusia, manda la fábrica también para Rusia antes de mandarla a Chile. Los primeros paneles que llegan con un aislamiento de poliestireno expandido, no sé cómo se llaman en Venezuela, o sí, poliestireno expandido, que es esta espuma, con recubrimiento de concreto de 6 centímetros a un lado y de 6 o de 8 o 10 centímetros al lado exterior, para La Habana, en Cuba. Es decir, tranquilo amigo, que si afuera hacen 40 grados centígrados, en tu casa puede hacer tranquilamente 50 grados centígrados. Esa contextualización geográfica no se dio, mucho menos una contextualización cultural. Y cuando llegan estos paneles, lo primero que se tiene que hacer es reconvertir los paneles, desbaratar una y otra pared, perforarlos, modificar las máquinas y los elementos de producción para que las paredes permitieran por lo menos filtrar un poquito del sol y permitieran filtrar un poquito de aire, porque las otras que eran cerradas y preparadas contra el invierno, pues lo que hacían era que el sol que llegaba, pues ese calor se quedaba ya dentro almacenado, pero finalmente ni en términos bioclimáticos ni en términos técnicos funcionaba, y mucho menos funcionaría de acuerdo con los antecedentes culturales. Ese es otro tema muy importante para mí. Nos unen culturalmente muchas cosas a América Latina completa. Esa cordillera de los Andes que viene desde la Patagonia y recorre toda América Latina con sus ramificaciones, los océanos comunes que nos bañan, nuestra historia común que es tan similar, nuestros pueblos, nuestros gustos culturales, musicales, la manera como hablamos y como nos entendemos. Ese tipo de condiciones culturales la arquitectura nuestra las tiene muy arraigadas, muy arraigadas. Pero ha habido muy pocos países en América Latina puntualmente que han dicho, con
la cultura y con las acciones íntimamente ligadas respondemos a la comunidad. Muy pocos. Allí estará México, estará Bolivia posiblemente, estará Perú, pero mi querida Colombia de ese punto se sale. Nosotros miramos más afuera a ver qué podemos imitar de afuera y traerlo para acá, aunque las tradiciones culturales nuestras tan diversas, 2 océanos, cordilleras, pisos térmicos, desiertos, llanuras, todo lo que ustedes quieran, pareciera pasar a un segundo plano porque de estas condiciones culturales tan diversas que tiene nuestro país, la arquitectura creo que ha estado en deuda durante muchos años. Aquí aparece de nuevo el distrito José Martí. Sí, 2.000, 3.000 casas, todas las que ustedes quieran, exactamente iguales, y esas soluciones de vivienda aún hoy persisten individualizadas de manera forzosa por muchas de esas familias que las han pintado y las han transformado. Cuando hablamos entonces de estandarizar, y ya una vez superada esta primera parte de la conversación, hablamos de varias condiciones. ¿Debería la estandarización ser sencilla o compleja? Y vamos a mirarlo y vamos a resolver esta pregunta que les estoy haciendo a través de 3 ejemplos de la eficiencia repetitiva o de la estandarización que tiene la arquitectura. El primer sistema que vamos a mirar, ya seguramente lo habrán mirado o en las documentaciones que les han compartido los profesores la mirarán a futuro, es el sistema de Albert Camus en Francia en los años 40. Es esta la imagen del sistema Camus. Ahí están los elementos constructivos, la búsqueda de identidad en la fachada y demás. Ahí están los elementos que configuraron la prefabricación. Más de 35 tipologías de diferentes elementos para industrializar. Aquí yo les comparto mi posición personal, no es la palabra que hay que seguir, simplemente les comparto lo que yo pienso. Pues valiente gracias, y vamos a estandarizar 35 piezas distintas para hacer un edificio, pues lo que tiene que hacer la estandarización es ser tan sencilla, tan fácil, tan elemental como sea posible para que las variaciones no las del sistema industrial, sino las personas o las familias que viven allí, ya lo vamos a mirar más adelante. La localización de estos elementos en el edificio fueron conformando este tipo de edificaciones y finalmente se encontró el arquitecto Camus entre este y muchos otros más edificios con lenguajes muy parecidos. Aquí aparecen unos detalles constructivos, uniones entre losas y muros y demás, que ustedes tendrán a disposición seguramente en el semestre, y aquí aparecen los modelos constructivos donde las losas, las paredes y demás pues iban configurando todo el sistema de habitación de estas viviendas. El segundo que vamos a mirar fue en la antigua República de Checoslovaquia, en los años 50, casi al final de los años 60 y 70, perduró este sistema, es el sistema G57, donde algunos de los modelos arquitectónicos y constructivos iban variando sus tipologías o su lenguaje, y donde diferentes elementos también iban configurando un sistema de muros portantes, que ustedes los ven allí, que al unirse pues iban generando estas tipologías arquitectónicas con fachadas industrializadas también y con espacios interiores que tenían algunas modificaciones básicamente en cuanto a las áreas o básicamente en cuanto a la distribución interna de acuerdo con los formatos de las viviendas. Pero finalmente los edificios seguían mostrando este tipo de condiciones, estos detalles, estas aproximaciones técnicas y finalmente esta repetitividad o estandarización sin individualidad absolutamente masiva y colectiva, que estaba fijada también en otros principios y demás políticos o conceptuales o sociales, donde la arquitectura debería regularizar a través de la búsqueda eficaz de las soluciones el sentimiento de cada una de las personas. Y el sistema WS de Alemania en los años 70, 80 e incluso hasta los 90 se repitió, pues fue un poco más allá, abrió un poco más las ventanas, trabajó con un sistema de balcones, elevó los edificios medio piso, los elementos estructurales dividían cada una de las unidades de vivienda, y esa industrialización del sistema lo que permitió fue también clasificar diferentes elementos. Aquí hay cerca de 60 elementos tipificados para poderse ensamblar y unir y construir de manera industrializada algunas de las edificaciones, para que finalmente cuando estos se fueran uniendo, las losas, los balcones, las fachadas exteriores y demás fueran llegando hasta este tipo de condiciones. Edificios que simplemente esta primera célula al repetirse iban configurando unos más largos o unos más cortos, pero la solución tipológica era básicamente la misma, con detalles técnicos y arquitectónicos que iban en búsqueda de la rapidez, de la eficacia, no de la eficiencia, y obviamente pues de un lenguaje absolutamente universal para todos estos tipos de edificaciones. Al pasar a este tercer capítulo, cuando hablamos de innovación y eficiencia, quisiera también mirar la industrialización desde una perspectiva no totalitaria, sino como una mirada ingeniosa a los desarrollos técnicos que nos permiten resolver la ciudad y la arquitectura desde otras condiciones. Y por eso pasamos entonces a este tercer capítulo.
Vamos a mirar 7 casos de estudio, que ustedes los podrán ampliar cada uno de ustedes en sus casas, y vamos a mirar cómo innovar y ser eficiente más que eficaz puede ser una de las llaves que nos permitan abrir diversas puertas que tiene la arquitectura en los próximos cambios. El primer asunto de la industrialización que permite la individualización es el de los huesos estructurales de Miguel Fisac. Miguel Fisac fue un ingeniero español que trabajó en la arquitectura como ninguno otro porque entendió que en la bondad de las estructuras radicaba gran parte de la belleza y de la confortabilidad del espacio interior. Fisac lo que hizo fue entender cómo funcionan las estructuras de soporte y al entender el funcionamiento ponerlas al servicio del espacio y poner la técnica de la producción de la estructura de soporte al servicio de unas condiciones mucho más alcanzables en términos tecnológicos. Fisac al descomponer las fuerzas, y más adelante vamos a hablar de arquitectura y de ingeniería, no me dejen olvidar de eso, por favor. Fisac al descomponer las fuerzas dijo muy bien, las fuerzas de esos elementos están viajando fundamentalmente por las superficies y los bordes. Es decir, hay unos centros de masa que son absolutamente ociosos, que lo que hacen es volver a los elementos más pesados y que no están trabajando, sino que están incorporándole una carga adicional a la respuesta que los elementos estructurales van a dar. Fisac entonces se inspira en la naturaleza de las estructuras óseas, de los huesos, y al mirar los huesos, que por fuera tienen unas paredes un poco más gruesas y duras y al interior son cartílagos, él dice, claro, los huesos al interior, los cartílagos están uniendo las paredes exteriores, pero quien hace la fuerza en el hueso es la pared exterior, no los cartílagos. Los cartílagos se deshacen al tacto. Cuando uno los presiona se deshacen, pero lo exterior no. O los huevos incluso, que hay una geometría de los huevos. Recuerden ustedes que si uno agarra un huevo por una punta y por la otra y le hace alguna presión, es imposible de quebrar, pero si uno hace una presión en algún otro sentido, pues la cáscara, que es la protección del huevo, que es la estructura del huevo, pues finalmente se va a reventar. Entonces no es malo el material, es cómo se dispone el material o los elementos estructurales, la respuesta que finalmente le daremos a la estructura asociada a la arquitectura. Y Fisac lo que dijo fue muy bien, si voy a hacer vigas de 30 metros, lo que hago es partirlas en pedacitos de 1 metro, las uno a través de cables que a través de los esfuerzos de tensión van a evitar que se deflecten mis huesos y por lo tanto puedo hacer otras estructuras. Estas perforaciones que ustedes ven acá son los cables de los postensados que diseña Miguel Fisac. Estas son vigas. Aquí en estos cables Fisac estudia por dónde se distribuyen las cargas, por eso es tan importante la asociación entre ingeniería y arquitectura. No me dejen olvidar ahora que les tengo que explicar muy bien cómo es la relación entre ellas. Y al identificar muy bien cada uno de los elementos e industrializarlos, Fisac descompone las fuerzas, las analiza geométricamente y finalmente construye estas bellezas y estas maravillas. Esta es una foto del Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid, donde Fisac puede lograr luces fácilmente de 30 metros con elementos de 1 metro de longitud. ¿Qué hace Fisac? Entiende las fuerzas. Industrializa este elemento que es exactamente igual al que sigue y a los vecinos. Ya no es la casa 1 contra la casa 535, es el segmento de hueso 1 frente al segmento de hueso 1557. Pero todos dispuestos de una manera diferente, encontrando en la industrialización la posibilidad de individualizar, genera estas espacialidades. Y en estas espacialidades, Fisac lo que va constituyendo es un espacio industrial, iluminado por encima, cerrado por los lados, para que este centro de estudios hidrográficos tenga estudios de presión del agua, de pendientes, de calidad, de flujos, de contrapendiente, etcétera, y se pueda trabajar con el agua a la luz controlada del sol en este espacio interior. Y configura este hábitat, un hábitat industrializado, particularmente para otra serie de funciones y de usos, que finalmente termina por industrializar las partes que componen las edificaciones a partir de estos elementos. Ahí están todos los cables expuestos antes de cortarlos, ya están tensionados, de hecho las vigas ya están ahí, y después de la tensión sobra parte del cable que finalmente se recorta y se lleva a los detalles que ustedes están viendo aquí. El segundo caso de estudio. Hablaremos de la eficiencia estructural y la estética de las cargas de Mark West en la Universidad de Manitoba, en el laboratorio CAST. Lo que hace Mark West es prefabricar hormigón sobre moldes de tela. Y estas paredes que ustedes están viendo ahí asumen las deformaciones de los moldes de licra o de tela que construye CAST y los
científicos de esta institución, encabezados por Mark West, y van prefabricando o premoldeando esta serie de elementos que le permiten construir vigas. Miren, aquí está, los esfuerzos de tensión lateral de las vigas y la deflexión natural del concreto hacen que la forma original de reposo del concreto, como hacía Gaudí con las catenarias invertidas en el espejo, pues va definiendo cómo son las formas y las arquitecturas de la ingeniería en este caso. Moldes que definen según su peso, como ustedes lo ven, todo el comportamiento interior de las cargas, y por lo tanto donde más baja el material es donde una mayor condición de esfuerzos estructurales y arquitectónicos se necesitan para revisar esta serie de condiciones. Otro estudio es la prefabricación abierta en la Gentestrasse de Múnich, donde Otto Stiegler en 1973 prefabrica solamente la estructura de soporte, solamente las vigas y las columnas, las ubica de manera específica, las columnas, fíjense que tiene estas ménsulas para graduar la altura de las vigas a la medida como la arquitectura la fuera a diseñar, y en esa prefabricación abierta va componiendo solamente con 2 tipologías de columnas y 2 vigas, con 2 tipologías de losa, un universo de arquitecturas que nos permite encontrar desde la industrialización posibilidades de individualizar, aunque todo sea prefabricado o industrializado. Esta es la configuración final de las viviendas. Estas son fotos tomadas allí en el lugar, donde las vigas tienen unas ménsulas distintas de acuerdo con las alturas de las pendientes, pero todas las columnas se fabrican igual, las ménsulas están a la misma altura, pero solamente las vigas se instalan a la altura que la arquitectura decida. Estas son fotografías en Múnich de las residencias en la Gentestrasse, en la calle Genta, y estas son las condiciones arquitectónicas y de industrialización abierta, es decir, por un lado va el hormigón y por el otro lado van las paredes y los paneles, que permite ir configurando tipologías arquitectónicas, situación que nos permite irnos aproximando a nuestro tema de conversación. La prefabricación adaptable de la Villa Olímpica de Múnich. Estas grandes balcones o grandes vigas, estas U's que tienen acá, que ahorita se las voy a mostrar, al apoyarse sobre estos sistemas verticales escalonados, van configurando toda una estructura habitable que permite tener con los mismos elementos verticales y horizontales arquitecturas masivas, más diversas desde la jardinería, desde los balcones y desde otras condiciones que permiten jugar con la naturaleza a la hora de hacer arquitectura. Y la ingeniería de la arquitectura, le digo yo a esta serie de intervenciones de Antón García Abril, donde toman unos prefabricados de catálogo, y en esos prefabricados de catálogo dice, la viga en U para los puentes, me sirve de piscina. La viga en I para sostener luces de 100 metros, me sirve para hacer las jásenas o los muros en ático de las viviendas. Las vigas en I me permiten apoyar también estas en el muro. Y a través de procesos industriales le abren campo a aspectos de la prefabricación y de la individualización para configurar diferentes formas arquitectónicas a partir de las condiciones naturales de la prefabricación y de las condiciones industriales que cada uno de estos elementos comienza a generar. Ustedes ven entonces todo el tema de los contrapesos, la escultura de la estructura de soporte, la configuración de los espacios interiores y exteriores, y cómo esta arquitectura va definiendo a partir de la industrialización exclusiva aspectos también para la individualización. Este es el proceso constructivo, y aquí aparece todo el momento del montaje, de la configuración y demás. Ustedes que son arquitectos en formación, todos seguiremos siendo arquitectos en formación. Cuando les entreguen el título de arquitectos, piensen que aún falta mucho. No crean que ahí termina el camino. Ahí empieza. Nos estamos preparando, es como cuando un futbolista sale al túnel a jugar el partido. Recibimos el título en la boca del túnel, es decir, antes de salir a jugar el partido nos dan el título. Pero no quiere decir que el partido está ganado porque tengamos el título. Ahí adentro es donde tenemos que esforzarnos casi tanto o más como lo estamos haciendo en la academia. Les digo esto porque los diseños de la arquitectura no necesariamente tienen un punto ciego entre la finalización de los diseños y la finalización de la construcción. Ese proceso constructivo es absolutamente fundamental para cuidar las proporciones, los ingresos de la luz, la materialidad, todo lo que ustedes han diseñado, que finalmente se estará materializando, esas decisiones se toman en obra. Y es importante tener esas reflexiones para que estas uniones entre los elementos estructurales que conforman el espacio habitable, pues sean directamente relacionadas con los conceptos arquitectónicos que cada uno de ustedes pensó.
El reciclaje y la prefabricación. Estas son viviendas diseñadas por dos alemanes, Klaus Sill y Jochen Kain, en una ciudad que se llama Rathenau. Ellos lo que hacen es pegarse a un edificio existente, industrializan esta estructura de soporte y en ese panel de esa estructura de soporte meter unos elementos prefabricados, unos containers que se apoyan directamente en las vigas y en las columnas, ya como lo van a ver ustedes a continuación, en este proceso donde hay una sola tipología de columna, una sola tipología de viga, una sola tipología de container y una sola tipología de losa que se vaya acercando a lo que nosotros queremos para ir configurando este sistema arquitectónico y estructural que finalmente define esta serie de condiciones arquitectónicas y que nos permite pensar cómo estos elementos o estos espacios configurados desde la industria, dispuestos de una manera, pues van definiendo sus formas de instalarse, sus formas de apoyarse sobre una estructura industrializada y finalmente el lenguaje de una arquitectura que estará respondiendo frente a estas condiciones. Y finalmente, nuestro Pritzker latinoamericano, uno de los pocos Pritzker latinoamericanos, Alejandro Aravena, hace algunos años, en la Trienal de Milán, desarrolla esta vivienda prefabricada con muros prefabricados, donde vuelve a tipificar varios elementos en una sola casa, y en esos varios elementos, pues hay unos elementos de pared, otros de losa, y finalmente hace una prefabricación que permite habitar una casa desde varias condiciones de la instalación de estos elementos. Aravena escribe esta serie de reflexiones que las quiero compartir con ustedes. La prefabricación tiene 3 S fundamentalmente, y esto se lo dejo aquí, lo voy a decir despacio para que quien lo quiera escribir o apuntar, pues seguramente va a ser de mucha utilidad en el transcurso del semestre. Las 3 S en inglés de la prefabricación son Scale, Speed y Security. Un momentico, por favor. Esa Scale, Speed y Security son la escala o la cantidad de veces que se repite. Speed es la velocidad y security es la seguridad que las estructuras prefabricadas e industrializadas deben transmitir. La vivienda social, que es el ejercicio que vamos a hacer, estas son apartes, textos escritos por Aravena. Dice él, por ser casi pura estructura, debería ser, en teoría, una obra más rápida de ejecutar. En vivienda social, reducir tiempos y costos tiende a estar asociado a la disminución de la calidad del material de la edificación. Históricamente lo hemos visto. Cuando se habla de vivienda social, hablamos de viviendas más económicas o viviendas, como ya lo vimos para los pobres, que tienen que hacerse más rápidamente y por lo tanto pareciera que la calidad no está en la discusión de este tipo de arquitectura. Después se habla de que un sistema estructural prefabricado ahorra tiempo y es cierto porque en vez de construirse se ensambla. Ustedes lo acaban de ver en los 7 ejemplos anteriores que vimos. Y finalmente dice que las construcciones prefabricadas hacen el control de calidad de sus componentes en la planta de producción, pudiendo así certificar el cálculo estructural, la fabricación de cada uno de los elementos y posteriormente el montaje. Concluye él en su libro Elemental que si hay un lugar donde tiene aún más sentido prefabricar la estructura de soporte, ese lugar es la vivienda social. Muy bien. Entramos en la última parte de la conversación. Hablamos entonces del dilema del hábitat replicable. Y esto lo podríamos analizar como una lucha que existe entre la economía y las tradiciones sociales. Y vuelvo a hablar de esa lucha porque las tradiciones sociales nos dicen, casi nos gritan, quiero un balcón, quiero una ventana grande, quiero vivir cerca de mi familia, quiero tener un jardín. Pero la economía nos dice, no, esta casa es igual. Esta casa diseñada para los pobres, y en esto quiero ser muy enfático y muy crítico, pues no puede tener respuestas ricas. Las respuestas son pobres. No hay acabados interiores, la ventanita es tan chiquita como se pueda, las casas son tan igualitas como se puedan, y difícilmente los sueños de la comunidad pueden hacer parte de esa reflexión. Si todos nos creemos ese cuento, la arquitectura de la vivienda social, que es el 60 o 65% de nuestras ciudades en América Latina, se la seguiremos dejando, no a los arquitectos, sino a los promotores o a los industriales o a los economistas o a quien quiera llenar cuadros de éxito solamente con estadísticas, pero no con cuestiones de calidad, y seguirán haciendo el 60 o más por ciento de nuestras ciudades, tal como se ha hecho, no de la mejor manera, desde hace más de 50 años. Importante que empecemos a revisar y a reflexionar sobre esa condición.
¿Esta lucha entre la economía y las tradiciones sociales tiene un punto de encuentro? Absolutamente. Claro que sí lo tiene. Y ahí es donde la arquitectura, la ingeniería, la economía, las tradiciones culturales tienen que tener puntos en común para que al encontrarse vayan definiendo cuáles son estas respuestas desde la arquitectura. Volvemos a mirar cómo en Berlín, cómo desde el hábitat de la repetitividad y la identidad podemos retomar entonces estos elementos que van en contravía un poco de esto que solamente resuelve uno de los puntos en este caso. Y podemos aproximarnos a esta reflexión donde los tres elementos del programa hacen parte de este diálogo: industrialización, individualización y transformación. Volvemos a mirar otra de nuestras fachadas, otra de nuestras caras, otra de nuestras pieles en nuestras laderas, las viviendas de las comunidades. Miren acá cómo esta persona ya comienza a pintar de azul su balcón y como un techo a dos aguas acompaña la casa de la losa completa, y cómo esto, entre la precariedad posiblemente de los recursos económicos, aparece toda aquella condición más allá de la informalidad, del bagaje cultural de estas comunidades que les permite resolver por sí mismas muchas de las cuestiones que no habían sido resueltas. Incompletas, obviamente, pero creo que esto nos puede enseñar muchas de las cosas que podemos retomar para nuestros proyectos y para nuestros diseños. Hablamos entonces ya puntualmente de nuestro sistema, del sistema con el cual vamos a trabajar durante el semestre, y hablaremos de la eficiencia estructural. Y en este caso, como FISAC se inspira en los huesos, como Antón García Abril se inspira en otros elementos constructivos y estructurales, en este caso, y aquí vengo con la respuesta prometida, la relación entre ingeniería y arquitectura nos puede permitir también encontrar o hallar elementos estructurales espaciales, es decir, habitables interiormente, que nos permitan encontrar características, atributos, que igualmente nos permitan analizar cómo estos atributos pueden ir generando algunas respuestas y cómo a partir de estas respuestas podemos ir planteando soluciones espaciales, estructurales, culturales y sociales de manera integral. Los box culvert, o estas estructuras que generalmente van metidas por debajo de la tierra, están hechas como unos túneles sobre los cuales pueden aparecer 10, 15 o 20 metros de tierra encima de ellos y estructuralmente responden. Estos elementos no tienen la necesidad de tener unas fundaciones muy profundas porque la distribución uniforme de las cargas sobre los terrenos permite que estos terrenos absorban las cargas reducidas por unidad de área, y porque la industrialización y la repetitividad de cada uno de ellos pues tiene la posibilidad de permitir que los espacios al interior o al exterior puedan ser individualizados o modificados, si se quiere, de acuerdo con muchas de las respuestas arquitectónicas que se le quieran dar. Esta es la relación entre ingeniería y arquitectura que siempre me han cuestionado, si se pudiera llamar así. Porque resulta que en los costos directos de las obras arquitectónicas, cerca de un 50 o 60% de esos costos son atribuibles a la estructura de soporte. Y cuando se atribuyen los 50 o 60 o 70% de los costos de la estructura de soporte a la vivienda social, el arquitecto, si no piensa en la estructura, estará pensando únicamente en el 25% de la respuesta. Muy poco para resolver una problemática tan profunda. Por eso el arquitecto no podría tener conversaciones con el ingeniero civil diciéndole quíteme esta columna o redúzcame el tamaño de esta viga, porque finalmente saldremos de circulación en algún momento, creo yo, en esas conversaciones técnicas. Hace más de 6.000 años los arquitectos sabían por dónde llegaba el sol estrictamente en el punto y en la fecha indicada para que en la pirámide de Keops o de Kefren o de Miquelino el sol llegara en un punto. Sabían exactamente que proporcionalmente la base era la distancia de la Tierra al Sol, el diámetro del Sol, etc. Y parece que en 6.000 años, en vez de haber aprendido, hemos desaprendido muchas cosas que antes parecían de dominio público. La ingeniería fue una de esas cosas que fuimos desaprendiendo. Anteriormente la arquitectura y la ingeniería eran oficios íntimamente ligados, y generalmente quien lo oficiaba era el mismo personaje o el mismo profesional, que al diseñar el espacio sabía cómo se iba a tener. El mismo ejemplo del chef y el mismo ejemplo del sastre. El sastre que confecciona el vestido no necesita un ingeniero estructural al lado para que le diga cuál es el peso de la tela o cómo va a caer. Ni el chef necesita un catador de sabores para que le explique que la sal es salada o que el azúcar es dulce y que por lo tanto esos ingredientes le pueden hacer A o B a sus recetas. El arquitecto se fue separando peligrosamente de quien le dice cómo se sostiene el edificio. Y más aún,
se fue separando peligrosamente de los conocimientos que le enseñaban o le decían cómo soportar el espacio que estaba diseñando. Por eso, en esos apuntes jocosos que hay en las facultades, este tiene gusto de ingeniero, este es más cuadriculado que un ingeniero, o este sabe menos que un arquitecto, etcétera. Desafortunadamente esos chistes pueden tener razón, porque hay una y otra disciplina, cuando las separamos, fuimos quitándoles su poder decisorio en las edificaciones que se crean en el espacio público o privado que se habita por parte de todos nosotros. El ingeniero se llamaba así, no sé si en Venezuela también tienen esa palabra, porque ingeniaba. E ingeniaba era creando. Hoy en Colombia le decimos calculista, porque no ingenia, calcula. Y creo que en algunos años este lenguaje que es tan bello, que es el español o el castellano que nos une a nosotros, corregirá esto, porque la acción del ingeniero civil en 30 años no será de calculista, sino de digitador de datos para que la máquina calcule, como ya está pasando. Ese tipo de ayudas que nos prestan las máquinas es extraordinario siempre y cuando nosotros no hipotequemos lo que tenemos aquí adentro y se lo entreguemos a las máquinas. Por lo tanto, si el ingeniero vuelve a ser ingeniero y vuelve a ingeniar, y la arquitectura está mucho más relacionada con la ingeniería que con el cálculo de estructuras, estaremos pensando en espacios mucho más humanos, mucho más dignos, que responden a esta serie de condiciones y a estas problemáticas que por un lado ha resuelto la ingeniería en un 60 o 70% y por otro lado en la vivienda social 25, 30 o 40% ha resuelto parcialmente una y otra, la arquitectura en este caso. Pues muy bien, en esa relación entre ingeniería y arquitectura, al encontrar muchos de estos conocimientos en los sistemas estructurales hiperestáticos, donde las losas superiores, inferiores y las paredes laterales conforman un sistema, pero ese sistema al interior es habitable y que tiene por dónde pasar, y que si sumamos esos elementos podemos hacer más espacios, y que si le damos a esto la lógica de la ingeniería y de la arquitectura, al poner esos elementos estructurales uno al lado del otro, podremos comenzar a identificar que para hacer 10 casas no necesariamente se necesiten 10 conjuntos de marcos. Si comenzamos a ingeniar y eliminamos los marcos que no sirven o que son ociosos porque se están repitiendo, pues el sistema sigue configurando exactamente la misma alineación y la misma distribución de las fuerzas, verticales en cada uno de los marcos. Sacamos el 50% de los elementos que no configuran el espacio y que le sobran a la estructura. Y solamente con el 50% de los elementos originalmente pensados estaríamos a 2 losas de piso, que están acá, ya las van a ver, a 2 muros laterales y a algunas cubiertas para que el sistema constructivo ya configure 10 espacios con 5 elementos o con 5 conjuntos de elementos constructivos, y que finalmente el espacio pueda comenzar a responder desde las tipologías interiores y desde las fachadas exteriores a todas ellas condiciones que las comunidades y las tradiciones culturales históricamente han pedido a gritos. Individualidad. Los barrios nuestros lo dicen. No hay una casa igual a otra. Hay sentimientos, sensaciones, procedimientos iguales, pero ninguna casa se parece a otra sencillamente porque las familias, una y otra, por mayores puntos en común que tengan, tienen algún punto de diferencia que les va a permitir ir tras esa individualidad en todos los sentidos, en su atuendo, en su vestimenta, en la manera de hablar, en la manera de creer en algo, en la manera de conversar, en la manera de comunicarse, y la arquitectura de la vivienda popular también puede ofrecer esas posibilidades. En este caso, cuando la arquitectura permite que desde los diseños o desde la cooperación o desde el trabajo, desde la comunicación con las personas que hacen parte de una comunidad, estos elementos puedan configurar un primer paso que es la industrialización, ya lo miraremos a través de preesforzados o de elementos postensionados, como aparece lo que hizo Miguel Fisac, y aquí hay un compendio de todo lo que vimos. Esto se pre o postensa, como lo hizo Fisac, para unir estos elementos. Posteriormente, los 4 elementos de los marcos y de los anillos superiores se pueden ensamblar acá con unos elementos verticales entre ellos que les permiten engancharse y unirse, como lo vieron también en la casa de Antón García Abril. Y todo este tipo de condiciones ya va configurando una arquitectura que a través de elementos de 6 metros de frente, o de 9 o de 12, de acuerdo con lo que la grúa, la capacidad portante del vehículo, o las dimensiones del vehículo, la grúa lo puedan ir instalando, pues
podemos ir configurando arquitecturas desde un solo elemento que se repite en el número de veces para producir o permitir la producción de una cantidad indiferente, amplia, mayoritaria si se quiere, de tipologías arquitectónicas y de lenguajes. Buckminster Fuller alguna vez preguntó cuánto pesaba el edificio. Y aquí hay otra reflexión que hay para hacer. La estructura y la relación con el espacio, ya se lo habíamos dicho, y la estructura y la relación con los movimientos físicos es otro tema muy importante para analizar. ¿Por qué los barcos flotan? Por dos condiciones fundamentalmente. Primero, por su configuración geométrica. Y segundo, porque las fuerzas o las cargas de los barcos están uniformemente distribuidas sobre el terreno que los soporta. ¿Y cuál es el soporte de un barco? El agua, su geometría y la distribución uniforme de fuerzas. Si sobre el mismo terreno, ese mismo mar, o ese mismo lago, o ese mismo océano, nosotros tiramos un elemento infinitamente menos pesado que un barco cargado con personas, que puede ser un lapicero o una moneda, esa moneda o ese lapicero, pues se van a hundir, no porque sean más pesados que el barco es más pesado. Pero en la pregunta que hacía Buckminster Fuller, cuando decía, ¿cuánto pesa su edificio? A lo que se refería Fuller es que el peso no es la cantidad de kilogramos que suma la edificación, es la cantidad de kilogramos que la edificación le transmite de manera relativa al terreno que lo está soportando. Y vamos a hacer este ejemplo después de pasar por acá. Estos elementos estructurales que tienen una superficie, digamos en este caso, al tener 6 metros de frente por 2.5 metros de fondo, una pieza que se va a ir sumando y suma 15 metros cuadrados de área, estos elementos pesan 12.5 toneladas cada uno. Hagámoslo más pesado si se quiere. Llevémoslo a 15 toneladas. Es decir, un elemento de 15 metros cuadrados pesa 15 toneladas. Una división elemental para quien me la quiera responder. A primera vista, un elemento de 15 toneladas frente a una señorita de 50 kilogramos, ¿qué es más pesado? ¿El marco de 15 toneladas o la señorita de 50 kilogramos? La respuesta es elemental. Pesa más el marco de 15 toneladas o de 15.000 kilogramos que la señorita de 50 kilogramos. Perfecto. Muy bien. Aquí la pregunta para quien me la quiera responder. Este marco, que tiene 15 metros cuadrados y pesa 15 toneladas, cuántas toneladas por metro cuadrado le está inyectando al terreno? Dividan simplemente. ¿Alguien me quiere contestar? Una tonelada por metro cuadrado. Muy bien. ¿Quién me respondió? Nicole. Yo. Nicole. ¿Cuál fue tu respuesta que es correcta? Una tonelada por metro cuadrado. Es correcto. Una tonelada de metro cuadrado. Escriban, por favor, peso del marco estructural, peso bruto, 15 toneladas, peso relativo, una tonelada de metro cuadrado. Muy bien. Una señorita de 50 kilogramos, digamos que por pierna le está inyectando al terreno, para hacer la operación más fácil, 25 kilogramos. Pero la señorita está parada sobre un tacón o sobre un zapato de puntilla de 1 centímetro cuadrado de área el tacón. Así que esos 25 kilogramos por pierna, digamos, vamos a tomar la mitad del peso de la señorita, 25 kilogramos. En 1 centímetro cuadrado pesan, voy a hacer la operación más rápidamente, 25 toneladas metro cuadrado. Nicole y todos ustedes les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es más pesado? ¿Un marco de 15 toneladas o una señorita de 50 kilogramos parada en 2 zapatos de 1 centímetro cuadrado de área? ¿Quién quiere contestar? Esta es la única clase de matemáticas que vamos a ver en el semestre. Repito, ¿qué es más pesado? ¿Un marco de 15 toneladas o una señorita de 50 kilogramos? Parada en 2 zapatos de 1 centímetro cuadrado. ¿Alguien quiere contestar? Muy bien, la pregunta va a ser más fácil. ¿Qué pesa más? Están contestándote en el chat. Ah, muy bien, yo no lo puedo leer, Silvia. ¿Quién me quiere? ¿Alguien que quiera volver palabras o que quiera volver sonido las palabras que están escribiendo? Quien sea, no se preocupen por equivocarse. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere leer su respuesta? Todos han dicho que la señorita.
La señorita es más pesada. Sí. Pues claro, es que la señorita pesa 25 toneladas metro cuadrado. Y estos marcos, al distribuir la carga, pesan 1 tonelada metro cuadrado. En conclusión, una señorita de 50 kilogramos, parada en 2 apoyos de 1 centímetro cuadrado, es 25 veces más pesada que este marco estructural con respecto al terreno. Esa fue la genialidad de Albert Einstein, la teoría de la relatividad. ¿Qué es más grande? Es relativo. ¿Qué es más pesado? Es relativo. ¿Qué es más rápido, Mr. Einstein? Es relativo. ¿Qué es más pesado entre un marco y una señorita? Es relativo. De acuerdo con el peso que se transmite al terreno, es más pesada la señorita 25 veces que este marco. Y eso pasa con la arquitectura y con la ingeniería. Nos hemos dedicado a proyectar fundamentalmente la vivienda social en columnas, en tacones, que están concentrando el peso, y aquí, como los terrenos mejores ya están ocupados por grandes edificios con grandes presupuestos, la vivienda social cada vez se tiene que ir más lejos y hacerse en terrenos menos poblados para ver si las fundaciones no se comen todo el presupuesto. Ahí no está el problema. Ahí no está el problema. Si seguimos parando la vivienda social en palitos delgaditos, de 30 por 30, de 40 por 40, pues esas cargas concentradas, mientras más el arquitecto le dice al ingeniero, redúzcame las columnas, más peso le está poniendo al terreno. Está volviendo más costoso el edificio porque la fundación tiene que asumir una carga concentrada más alta que si la carga se distribuyera de manera superficial. Por lo tanto, si la arquitectura flotara como flotan los barcos, al distribuir uniformemente los pesos sobre los terrenos, podríamos hacer que las fundaciones no desaparecieran. Es que aquí la fundación es el mismo elemento y el mejoramiento del suelo que ustedes ven allí. Y que por lo tanto, esa plática no se enterrara, sino que la misma estructura que configura el espacio, pues configure también los sistemas de soporte de la edificación. En este caso entonces, para que esto funcione, ese terreno debe ser mejorado, obviamente, bajo un, y aquí vamos a hablar técnicamente también, bajo un proctor de confinamiento que debe hacer mucho más compacto el terreno a un 95-96%, absorber los pesos o las cargas distribuidas de estos elementos y evidentemente pues distribuir las cargas por unidad de área. Este es el detalle constructivo para que ustedes lo tengan de cómo estos elementos se deben fijar sobre el terreno. Fíjense que en la diapositiva anterior hay unas vigas perimetrales que evitan que el elemento repte hacia los lados o que se desplace hacia los frente y fondo. Y el detalle constructivo hace que ustedes lo que están viendo acá sea un mejoramiento del terreno para que ese elemento, al tener dos vigas laterales, una en este punto y otra en este punto, pues tenga la estabilidad suficiente para mantenerse de pie. En temas de transporte, el transporte debe ser absolutamente modular con estos elementos. Y si es modular, es que cada elemento tiene 6 metros de longitud, o 12 metros, o 9 metros, y por lo tanto, el transporte que se prepare, pues debe responder coordinadamente a las dimensiones de cada uno de estos elementos estructurales. Otro asunto que deben tener en cuenta es la adaptabilidad a diferentes terrenos. Vamos a trabajar seguramente en edificios de ladera. Así que en pendientes podemos asumir cada medio nivel con las escaleras intermedias, o podemos asumir un nivel de diferencia completamente a través de la topografía también con las escaleras, y los edificios pueden ocupar diferentes perfiles en diferentes alturas de la montaña y pueden ser replicables, el mismo elemento, no 37 o 38 tipologías de elementos estructurales, uno solo se replica X número de veces para poder generar diferentes arquitecturas e incrementalidad. En este caso uno puede tener viviendas con o sin patio que con el mismo número de módulos puedan generar posibilidades de crecimiento al interior, como ustedes lo están viendo acá. Una vivienda con un patio de 1 o 2 pisos que tiene una posibilidad de crecimiento al interior, iluminado y ventilado por un patio con fachadas exteriores al lado y lado, o de acuerdo con la apertura entre ellos, los patios en planta pueden ser más amplios y tener 1 o 2 habitaciones, mientras que la zona del frente puede ser una zona social o una zona de trabajo, etcétera, y la zona posterior puede ser también una zona privada o una zona de servicios. Y en altura, estos elementos en naranja pueden estar vacíos perfectamente para que las viviendas puedan crecer de manera controlada hacia arriba, hacia los lados o hacia el lugar que la arquitectura lo permite. Por lo tanto, al hablar de esta eficiencia repetitiva y de las tradiciones culturales, volvemos a retomar la temática de industrializar, individualizar y transformar a través de este proceso. Se industrializa la estructura de soporte. Los elementos superiores pueden ser marcos en U perfectamente. Y esos marcos en U, lo que pueden terminar de configurar es que ya los techos no sean losas, sino que puedan ser perfectamente
cubiertas a 1, a 2, a 3 aguas que configuren el sistema constructivo, que permitan el desarrollo de fachadas de acuerdo con la arquitectura o de acuerdo con los deseos de las comunidades, y donde estas viviendas unifamiliares o multifamiliares se puedan industrializar en el primer momento la estructura de soporte. Miren que aquí aparecen unos chaflanes, la unión de estos elementos estructurales con los demás, la estructura resolviendo el primer paso, pero posteriormente la individualización en calados de ladrillo, de tierra, de madera, de mampostería con revoque y con pintura, otros acabados, madera, etcétera, ya lo habíamos dicho, bloques de concreto, y finalmente el uso le permita a las familias que allí están transformar las edificaciones con terrazas, con siembras, con balcones, con elementos comerciales en el primer piso, con extensiones de sus viviendas como se quieran. Aquí aparecen diferentes tipologías arquitectónicas, con los mismos 4 elementos, unos cerrados y otros abiertos, donde los servicios sí deben estar, se los sugiero, en el mismo punto desde el primero hasta el último piso, para que las instalaciones técnicas bajen completamente rectas. Obviamente se pueden mover por las losas si ustedes quisieran, pero en búsqueda de la eficiencia, no de la eficacia, donde la eficiencia tiene muy en cuenta la inversión en los recursos que hay allí. Pues hombre, si hacemos que los elementos hidrosanitarios bajen por el mismo punto como bajan las estructuras, pues tendremos como retribución que el resto de la planta estará libre. Y al estar libre podemos poner la zona social adelante y la zona privada atrás, o la zona social a un lado con los servicios y la zona privada atrás, o la zona privada al lado y lado y la zona social adelante y atrás, etcétera, de acuerdo con las configuraciones que ustedes quieran plantear, que son infinitas, de acuerdo con la manera como ustedes quieran disponer cada uno de estos elementos estructurales. Y si giramos 90 grados el elemento estructural, ustedes pueden configurar otras tipologías de vivienda con una ventaja, y es que pueden ser más amplias. Es decir, entre estos marcos que están acá, voy a ver si el mouse me responde, aquí no hay elementos de pared interior. Es decir, esta vivienda puede tener un módulo de terraza, 1, 2, 3 o 4 módulos cerrados y 3 abiertos, donde en este abierto cerrado está la zona social, en este abierto cerrado está una habitación y en este otro abierto cerrado está un par de habitaciones, un estudio, una biblioteca, etcétera, de acuerdo como las familias lo quieran plantear. En el segundo momento de la individualización, elementos no estructurales llegan a las fachadas, y en un tercer momento la transformación de la ocupación en el tiempo permite que este tipo de situaciones vayan adaptándose a las necesidades de las personas. Hablaba con Luis Emilio y con Silvia la semana pasada sobre un texto que creo que puede ser muy importante para todos ustedes. Se llama El tiempo construye, Time Builds. Eso se consigue, creo que online, se puede descargar, no sé cuánto pueda valer, no sé si ya estará en distribución gratuita, pero ese libro de Time Builds lo que evidencia es que el proyecto experimental de vivienda en Lima, Perú, en los 60, donde James Stirling, Charles Correa, Germán Samper y otra serie de figuras muy prominentes de la arquitectura mundial, Atelier 5, etcétera, etcétera, diseñaron unas viviendas en los 60, y las comunidades 30 años después les importaba un comino que ahí estuviera el diseño de James Stirling, abrían fachadas, ponían una parte arriba, crecían las casas, y finalmente esa era la arquitectura que se había diseñado. Que no es la arquitectura para el dossier o para el portafolio de James Stirling, es la arquitectura para la comodidad y el bienestar de las personas. Y aquí aparecen las plantas. Miren siempre las mismas unidades de servicios en apartamentos con la misma área, que están reducidas a su mínima expresión. Cocina y servicios atrás, zona social y un par de habitaciones que miran al lado y lado. Aquí están un poquitico más amplias, pero ustedes pueden modificar la manera de localizar estos elementos. Y cuando ustedes pueden poner así como en una combinación mixta de elementos longitudinales por un lado y transversales en el otro, este tipo de arquitecturas comienzan a pasar y a ocurrir de acuerdo con la disposición de estos elementos estructurales a través de los mismos elementos de industrializar, individualizar y transformar. En la vivienda unifamiliar y bifamiliar aparecen este tipo de secuencias, unas estructuras que tienen unas geometrías que le permiten encajar a los elementos estructurales, posteriormente definir o diseñar las fachadas, terminar de consolidar las unidades de vivienda, pigmentar los elementos en concreto y hacer las viviendas tan diversas como se puedan, simplemente con una disposición diferente para la vivienda unifamiliar o bifamiliar, en 1 y 2 pisos obviamente, con diferentes tipologías arquitectónicas, con diferentes lenguajes y con diferentes disposiciones interiores tipológicas que ustedes pueden modificar. Y en 2 pisos, también desde la industrialización y la individualización, aparece posteriormente el fenómeno de la transformación, de la adaptación del barrio a las comunidades, que finalmente asimilan la arquitectura de acuerdo con sus sueños y con sus gustos. Identificamos varios principios orientadores que debería cumplir el ejercicio durante este semestre. El primero,
tiene que ser adaptable. Los lotes seguramente serán en Caracas, en terrenos planos o pendientes. Pues el proyecto se tiene que adaptar a la topografía de los terrenos planos o pendientes. Tiene que ser simple la unión. Esto lo va a construir don Jairo, don Luis y don Pedro. No vendrá la NASA a hacernos estos edificios. Por lo tanto, mientras más inteligente es porque es más práctico. Y tiene que ser simple en las uniones. Ojalá no diseñar 47 tipologías de muros y de ventanas porque sencillamente no funciona. Cuando don Jairo lea el catálogo de los 47 elementos que tiene que instalar, don Jairo dice, no soy capaz. Pero si no lo dice don Jairo, es el único módulo. Póngalo con la grúa, instálelo y póngalo acá y después venimos a hacer las fachadas entre todos, al gusto de cada uno. La cosa tendrá un arraigo, una cercanía, una proximidad mucho mayor con nuestras tradiciones culturales. La modularidad, los elementos tienen que compaginarse, que conjugar con las dimensiones de nuestro bloque de concreto ladrillo. Según la Cámara Colombiana de la Construcción, cerca de un 7 al 10% en materiales se desperdicia para todos los proyectos. Es decir, voy a hablar no en bolívares, voy a hablar ni en pesos, voy a hablar en dólares para que nos quede común a los dos. Si un edificio vale $1 millón, para hacer la suma mucho más fácil, y el desperdicio es el 7%, eso significa que $70.000, literalmente, se ponen en una caneca y se le prende fuego a la caneca, en nuestros procesos constructivos convencionales. Si nos va muy bien, estaremos quemando $30.000 o $40.000. Está la vida para quemar $30.000. Está la vida para quemar el 7% o el 5% o el 4% de los recursos que se tienen que conseguir para construir un edificio. Pues no. Por lo tanto, esa coordinación modular es uno de los requerimientos y de los principios orientadores de este semestre. Que sea replicable, es decir, que se pueda hacer en Barquisimeto, que se pueda hacer en La Guaira, que se pueda hacer en Caracas, que se pueda hacer en Margarita, que se pueda hacer en el lote del potentado industrial o que se pueda hacer en el lote del obrero o del trabajador. La arquitectura aquí no puede discriminar en condiciones sociales ni en precio. Ya los acabados dirán otra cosa, pero el confort no tiene estrato. No pueden vivir bien unos y mal los otros porque no tienen con qué. No, no. Es como si el oxígeno hoy, tan tristemente, lo que está pasando en Manaus y en Brasil, para unos costara y para otros no. No. Eso es lo más triste de esta pandemia que estamos pasando. Que las cosas asumidas eran un tesoro que no nos habíamos dado cuenta que existen. La salud, el aire, etc. La arquitectura es igual y el bienestar es igual. La transportabilidad, es decir, esto se puede transportar o hacer en obra. Y finalmente, la flexibilidad, que ustedes trabajarán seguramente con todo su ingenio durante este semestre para tener muchas más respuestas. Debe haber ventilación cruzada, estamos viviendo en países tropicales. Debemos, obviamente, como decía el maestro Villanueva, tener protección del sol. Tenemos que tener accesibilidad universal y tenemos que permitir que los edificios se transformen y puedan generar otras cosas. Esto aquí en Colombia, este es un gráfico un poquito complejo que lo trato de sintetizar. Este sistema aquí en Colombia se está trabajando actualmente con el Ministerio de Vivienda y se está trabajando en Alemania y se está trabajando en la Universidad Técnica de Nuremberg, quienes están haciendo la maestría en este mismo sistema. Hoy nada menos los lunes estamos trabajando ahí y para mí es un gusto muy grande que el mismo día podamos compartir todos estos mismos temas. En Nuremberg, en Alemania, aquí en Medellín y también en la Universidad Simón Bolívar, hablar de lo mismo porque nos estamos preocupando en este caso por generar bienestar con los menores costos. Y en este caso, en Colombia, este sistema está reduciendo el 50% de los tiempos de construcción. Está reduciendo cerca de un 15% de los costos directos para la vivienda más elemental, que es la vivienda social de interés prioritario. Y está aumentando la calidad y generando la posibilidad de que en el tiempo las familias puedan valorizar su patrimonio, que es la vivienda. Y que la vivienda en el tiempo se valorice será un principio para la construcción de equidad de nuestros pueblos. Aquí no se trata de dar una libra de arroz cada 15 días para que la gente viva bien. Aquí se trata de involucrar a las personas o a las familias en la cadena productiva y de valor, o de la arquitectura, o del comercio, de la industria, o del campo, de la siembra, de lo que sea, para generar prosperidad finalmente, a través de la arquitectura y para generar bienestar. Y si una vivienda que se compra en $1, a futuro puede valer 2 o 3, estamos construyendo equidad y estamos construyendo bienestar a partir de las posibilidades que la arquitectura empieza a dar. No es como los vehículos que se deprecian a las 2 cuadras de haberlos sacado del concesionario. La arquitectura se tiene que valorizar en el tiempo. Y aquí está el gráfico: 15% de costos menos, 50% menos en los costos y posibilidades de incrementar la calidad en el ambiente rural y en el ámbito rural o en el ámbito urbano. En lo rural,
hemos llegado a conclusiones de una disminución del 10% y una disminución del 30%, precisamente por la lejanía de los espacios arquitectónicos o de las viviendas con respecto a las cabeceras municipales. Detalles arquitectónicos y constructivos o los detalles técnicos, aquí aparecen. Esos detalles técnicos son las maneras de ensamblar, de unir, de fijar uno con otro para tener esta serie de condiciones. Y los detalles técnicos adicionales, la unión entre los muros, la unión entre las fachadas, la unión de los elementos arquitectónicos estructurales, de las mamposterías y demás. Aquí hay unos primeros acercamientos a unos prototipos que se hicieron para resolver el tema de la inequidad habitacional tan profunda en Colombia y en América Latina desde hace tanto tiempo. Y como hay que ver para creer, pues hicimos los modelos arquitectónicos en compañía de la Universidad Técnica de Múnich y los modelos constructivos en compañía de ellos también, donde se reforzaron interiormente los elementos estructurales, donde a través de estas formaletas se pudieron producir estos marcos, donde después ese parque industrial de marcos se pudo hacer, estas son las estructuras, y montar finalmente en un vehículo que las transportara a 1 hora y 30 de la ciudad de Medellín, y en ese transporte de 1 hora y media pudimos constatar que cada uno de esos marcos se montó en 15 minutos. Ya los terrenos estaban siendo preparados en la medida en la cual, o en el mismo tiempo en el cual se estaban construyendo estos marcos. Y al montarse en 15 minutos en promedio, es decir, el primero se demoró 25, el segundo 20, el tercero 12 y el cuarto 4, ese promedio permitió decir que en 1 hora, en promedio, se puede tener una casa montada e instalada. Y que en este tipo de condiciones, al montar estas estructuras, uno podría, desde estos prototipos, entender cómo el espacio interior puede ser transformable, cómo no hay estructuras al interior de esos espacios y cómo al interior de esa arquitectura, de estas viviendas básicas y elementales, porque fueron hechas así para una exhibición, puede llegar la arquitectura, el usuario, a transformarla o a terminarla de configurar. Yo recuerdo muy bien que cuando Silvia me invitó a la Universidad Simón Bolívar en compañía de otros grandes amigos, Luis Emilio también, que compartimos en aquel momento muchas cosas. Recuerdo que años antes había aprendido este manifiesto que escribió Carlos Raúl Villanueva en Caracas, en Venezuela, por allá en 1967. Y yo le pediría a cada uno de ustedes que leyera una frasecita sin pedir permiso ni nada, sino que cada uno prende el micrófono y lo lee, y uno lee una frase, otro lee otra frase y otro lea otra, porque allí en la ciudad donde ustedes están estudiando, donde ustedes nacieron, donde han crecido, o en ese país donde han nacido y han crecido, que tiene tantos valores y tantas cosas tan bellas, uno de los valores más importantes fue lo que la arquitectura que ustedes han hecho nos ha enseñado durante tantos años a muchas personas que vivimos en este continente. Así que yo comienzo y el que quiera continuar, le pido por favor que prenda el micrófono y lea la frase que sigue. Comienzo. La arquitectura es acto social por excelencia. Arte utilitario como proyección de la vida misma. Ligada a los a problemas económicos y sociales. Y no únicamente a normas estéticas. Para ella, la forma no es lo más importante. Su principal misión, resolver hechos humanos. ¿Alguien quiere repetir? Su medio expresivo y condicional, el espacio interior. El espacio útil, fluido, usado y gozado por los hombres. Es una matriz que envuelve vida. Es arte del espacio adentro y afuera. arte abstracto y no representativo. ¿Quién quiere terminar? Pero con una función y esencia de lógica cartesiana. Carlos Raúl Villanueva, 22 de diciembre de 1967, en Caracas, Venezuela. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Voy a dejar de compartir la pantalla para que no volvamos a ver aquí. Muy bien, ya está.
No quisiera yo hacer los comentarios, creo que es más importante que lo hagan ustedes y incluso también que hagan las preguntas que crean necesitan para poder empezar a trabajar. Pero de verdad, Alejandro, gracias. O sea, no solo por los aspectos técnicos, sino sobre todo por los aspectos no técnicos de las cosas que nos dijiste. Gracias a ti, sí. Muchas gracias a ti. Ajá. Gentes. Yo tengo una duda sobre, o sea, para empezar a entender un poco más en detalle, quizás cómo funciona estructuralmente este sistema, si nos va a facilitar material para entender exactamente cómo, más allá de cómo luce, pues cómo se construye. Sí, mira, ¿quién me habló? Perdón. Feliandro Barrera. Celiandro. Feliander, es complicado mi nombre. Feliander, muy bien. Claro que sí. Miren, la idea es que primero ustedes, antes de entender, es mi recomendación, obviamente soy invitado al curso, pero los profesores Silvia y Luis Emilio son quienes determinan cómo esta metodología, pero mi sugerencia para ustedes y para los profesores es que entiendan primero la condición plástica y de bienestar que ofrece el sistema. Ya vendrá el momento para comenzar a pensar todos en la unión, en la articulación de los elementos, en el apoyo de uno con el otro, en la disposición de uno para un lado, para el otro, y creo que eso será más importante. El material está claro que sí, y lo vamos a revisar, y lo vamos a compartir entre todos. Pero creo que yo les pondría el muro muy cerquita. Si les digo, miren, y los detalles además son así, lo que queremos ver es que ustedes a partir de esta condición, que tiene una cosa muy bella, y es que hay una imposición clara, es esta estructura, punto, dice el semestre, pero el semestre no les ha dicho cómo es la arquitectura. Ustedes son quienes dicen cómo es la arquitectura. Y ahí es donde creo que está uno de los valores más importantes que puede tener el semestre. Así que esa información cuenta con ella. Pero primero comencemos a explorar entre todos cómo podemos mejorar, aportar, pensar, sumarle a esta reflexión. Chévere. Gracias. ¿Quién más tiene algún otro comentario o alguna otra pregunta? Les agradezco mucho por haber leído el manifiesto de Villanueva entre todos. Me parece un momento muy bonito. Al final del semestre lo volveremos a leer o les propongo a Luis Emilio y a Silvia otro. Hagamos un manifiesto todos al final del semestre, redactado por todos. Y cada uno hace una frasecita. Se la graba en un video y al final armamos un manifiesto entre nosotros, cada uno diciendo una frase de ese video. Y además del trabajo final, hacemos una publicación de ese video de los estudiantes de este semestre de la Universidad Simón Bolívar, haciendo un manifiesto sobre el hábitat contemporáneo para América Latina. Eso puede ser una cosa muy linda. De hecho, es una cosa que yo había pensado mientras tú hablabas, de dejarles como tarea, porque tú hablabas de que la vivienda social en general no atiende a las tradiciones sociales como debería. Entonces creo que antes de ponernos a diseñar ninguna vivienda social deberíamos como reflexionar cuáles son esas tradiciones sociales a las que debemos atender, que en el fondo es de alguna manera el manifiesto o una manera de concretar el manifiesto, es decir, bueno, cuáles son las cosas que nuestras viviendas deberían cumplir, porque a mí me pareció fantástica esa como diferenciación entre los problemas técnicos y las tradiciones sociales. Perfecto, Silvia. Encantado, claro que sí. Mucho mejor aún. Hermoso eso. Claro, como arquitectos salimos como a la carrera a coger un lápiz para hacer dos líneas cruzadas y no para reflexionar sobre la problemática. Sí. Tienes toda la razón. Fíjense que de hecho la pregunta de Feliander iba directo en ese sentido. Vamos a, ¿cómo son los detalles técnicos para yo ponerme a construir? Y más bien nos estamos pidiendo que reflexionen sobre cuáles son las problemáticas. El profesor Luis Emilio está sugiriendo a través de quizás unas palabras claves, cuáles son las problemáticas que tienen que
que atender o que tienen que responder estas viviendas y cuál es la expresión plástica y espacial que podríamos lograr dentro de las limitaciones con el sistema. De acuerdo. Más que así como se... Porque además yo creo que los detalles técnicos son relativamente sencillos. O sea, no es una cosa particularmente compleja. Por lo menos lo que se ve desde lejitos. Así es. Así es. Así es. Pues muy bien. ¿Alguien tiene de pronto otra pregunta? Porque tengo que saltar en unos minutitos a una clase aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia, donde están siempre muy invitados todos. Silvia y Luis Emilio van a estar invitados de profesores, de evaluadores al final del semestre. Sí, yo, bueno, por lo que entendí, el sistema es como lo que está industrializado y nosotros vamos a definir todas las variaciones que lo hacen individual. O sea, todo lo que le da, lo que hace individual ese sistema. Correcto. ¿Quién me habló? Arisdai Gómez. Arisdal, ¿cierto? Sí. Así es, así es. Cuando hacemos arquitectura tenemos como unos elementos fijos, inamovibles. El cliente nos dice o la ciudad nos dice, vea, este es el terreno. Hombre, qué bueno hacer la casa, pero 300 metros más allá. No, 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 no. El terreno es este y ahí la tenemos que hacer. Ahora lo que nos dice el semestre es, aquí hay unas piezas, unos elementos estructurales, úsenlos. Lo que no nos está diciendo es cómo. Ahí es donde yo encuentro la magia de este semestre. Tienen estas fichas, ármenlo, pero después de una reflexión cultural, social, humanista si se quiere, y técnica para que se puedan hacer realidad todas aquellas poesías que estamos diciendo previamente. Entonces, es exactamente eso. El semestre pone la industrialización a disposición de ustedes, pero la individualización y la transformación vendrán de ustedes. Solamente les damos una tercera parte. Las otras 2/3 partes provienen de ustedes. Vale, muchas gracias, profe. A ti. Que yo estoy escribiendo aquí. Porque ya con eso tenemos tarea para el miércoles. Perfecto. Y entonces no nos vamos a ir todos aburridos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso me va a alegrar mucho. Así que, bueno, yo tengo que salir en este momento para la otra clase, pues aquí tengo que cambiar el canal solamente, pero me da mucha alegría, mucha alegría volver a ver a mis amigos de siempre, a Silvia, a Luis Emilio. Silvia, te reitero mi admiración, a Luis Emilio también. He aprendido mucho de ti y el tesoro más grande es tu amistad, Silvia. Así que aquí estoy. Y para todos ustedes, muchachos, todo el cariño y lo que necesiten aquí siempre voy a estar. Así que bueno, para adelante. Comenzamos hoy y seguramente vamos a hacer un semestre muy lindo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Luis Emilio, un abrazo, amigo mío. Chao, Silvia, cuídate mucho. Bye. Muchachos, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos de nuevo la semana que viene. Claro que sí. Y me estás escribiendo para lo que me necesites. Aquí estaré. Sí, señor. Por favor. Chao. Gracias y feliz tarde a todos. Chao. Chao. Okidoki. Ajá. Pensamientos, comentarios. Sabemos cómo empezar ya, ¿no? Claro. Sí. Ya deberíamos saber. Ajá, Andrea, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, profe, vamos a empezar primero viendo más allá del tema técnico, el tema social de lo que significa la vivienda social y lo que significa la individualización. Para mi punto de vista. Ajá, ¿y qué más? Eso está muy bien. ¿Qué más? Tenemos muchas cosas, ¿eh? Los tengo atrapados. Paola, ¿qué más? Angélica.
Vamos a hacer en escala el prototipo. Fíjense que Varios usos, una cosa que no sé si se dieron cuenta, que ese prototipo no tiene medidas. Esa pieza. La única condición es que son todas iguales. Eso, y transporte. eso era justo lo que iba a preguntar porque se me cortó y era como, ya va, no sé si dijeron medidas. No dijeron, porque no las tienen. La única limitación es el transporte, pero entre las cosas, que eso yo le voy a preguntar a Alejandro si puedo compartir con ustedes los textos que él nos dio. Déjame que yo pregunte y si los puedo compartir se los mandamos. Bueno, pueden ir averiguando cuánto mide una plataforma, o sea, un chuto. Sí, yo creo que él habló algo de como de 6 a 9 metros de fachada en algún momento, pero no Sí, sé pero si... entre 6 y 9 metros hay distancia. Hay bastante. Y además, esas piezas se pueden transportar, pero también se pueden hacer en el sitio y subir. No necesariamente hay que transportarlas. O sea que una de las cosas que a mí me parece maravillosa del sistema es que es al mismo tiempo muy simple y muy abierto. Posiblemente hay una eficiencia en la conformación del módulo basado en la longitud de las cabillas, porque tú sabes que las cabillas miden una sección, una distancia, o sea, un largo. Y seguramente él habla de desperdicio, y el desperdicio habla de eficiencia, ¿no? Entonces la eficiencia, yo iría también, si tuviera en el caso de usted, buscaría cuánto mide una cabilla, 6 metros, y los doblecen y eso, y buscaría. De eso hay muchos estudios por allí, aplicados a construcción tradicional o otros sistemas constructivos que te dan los módulos. Eso me da si lo tengo que transportar, el transporte también me da algo así. Y si lo tengo que colgar o levantar, también me da todos esos parámetros los pudiese ir metiendo en una matriz. Él me imagino que no le importará, después podemos contrarrestar si el módulo de él, o podemos llevar a otro módulo, pues, en ese sentido, no sé. Sí, o sea, yo creo que no es tan importante, o sea, no es tan importante la medida específica, que también después es contrastarla con lo que tiene que llevar adentro. O sea, porque probablemente hay unas medidas que no nos sirven para hacer los espacios habitables, pero ese es como otro paso. Puedo partir de alguno y después vamos verificando. Puede partir de cualquier, bueno, de cualquier racional. Fíjese que a mí, de todos los dibujos que nos mostró, el que me pareció más sugestivo fue uno en el que estaban combinadas las piezas o sea, nos mostró qué pasa el edificio si van en un sentido, qué pasa el edificio si van perpendiculares, y después hizo uno en que estaban mezclados. Bueno, mostró un gráfico con girado también. Sí, o sea, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y que es las que tenemos que explorar, y por eso es que este ejercicio primero, de las primeras 4 semanas, es sobre todo un ejercicio de exploración plástica y espacial. Porque si nos fuéramos directamente a los temas técnicos, terminaríamos haciendo unos edificios parecidos a lo que todas esas horripilancias que nos mostró al principio. Sí, y creo que inclusive una de las cosas que a mí como que me surgía era que como que llegara algo que nos terminara apareciendo inclusive entre nosotros. Entonces, sí, como que el primer ejercicio va a ser esa exploración plástica, ya ahí como que tiene, o sea, ahorita hablándolo fue como, bueno, ok, sí, esto para luego ir explorándolo. Tú sabes que en eso hay 2 cosas. O sea, una, no se van a aparecer porque cada uno va a poner distintas cosas. Natalia está hablando de que hay diversidad, dinamismo, ella ya está poniendo sus palabras claves. Yo trataría de especificar, estas son palabras claves chéveres, Natalia, desde nosotros como arquitectos. Ahora, la gente a la que vamos a servir, ¿qué quiere? Por eso es que a mí me pareció chévere la palabra que él usó, tradiciones sociales. ¿Ellos qué quieren? Ellos quieren dinamismo, o ellos quieren practicidad, o ellos quieren más espacio. ¿Qué es? Pero, Fernando, identidad. Y la identidad. La arquitectura no es una cosa de originalidad. O
O sea, nosotros lo importante no es ser originales, lo importante es hacerlo bien. Y un sistema como este tiene infinitas maneras de manipularse, y te lo digo yo que he trabajado muchísimo con el sistema túnel y he hecho cosas que la gente después no sabe que están hechas en túnel cuando las terminas de hacer. Entonces, no es un problema de ser original, sino de explorar las opciones. Fíjense que una de las opciones es que no sea cerrada la sección, sino abierta. Sí. O sea, hay una cantidad de cosas a explorar. Yo les diría que se armaran sus maquetas y empezaran a inventar y a jugar. Es como hacer un collage tridimensional. Es correcto. O sea, tienen que tomar una decisión, agarrar un módulo, construir un poco de cajitas, vamos a llamarlas así, que no está alejando, y efectivamente empezar. Esa es una parte que tengo que hacer demasiado. De aquí al miércoles, pues. O sea, y empezar a ver cómo yo puedo apilar eso. Pero lo puedo hacer, como dijimos inicialmente, lo puedo hacer mediante una aproximación tridimensional que es necesaria, pero lo puedo hacer también con una aproximación bidimensional, es decir, con un collage. Pues. Es como hacer eso. O sea, ahorita me acordé hace rato que una de las veces que pusimos el trabajo de la Carlota, empezamos haciendo una fachada de un edificio allá en Chacao, ahí al lado de donde vive Natalie. Cogimos el edificio al lado de donde vive Natalie y le dijimos, vamos a diseñar una fachada y después hacemos el edificio. Esto es más o menos lo mismo. Sí. Lo que él nos está pidiendo es hacer eso, pero tridimensional. Con este problema. Aquello era solucionar un edificio metido en un cajón allí, tú sabes, en una medianera. Y empezamos así. Aquello, claro, fue un poco convulsivo en la tradición arquitectónica del Galpón 5, pero hubo un aprendizaje, ¿no? Aquí también tendríamos que hacer lo mismo, pues. Es como diseñar a partir de la fachada. Por eso yo digo un collage. Lo que pasa es como la fachada, pero al mismo tiempo la espacialidad. ¿Tú te recuerdas un curso que daba Sanabria con la China? Que lo que hacían es que manipulaban y recortaban puras cositas de 3 metros, de 3x3. Sí. Es algo así. Era un curso que se daba bajito, como en diseño 2 o 3, y se partía a partir de manipular y doblar, empezaban con un paralelepípedo y doblaban el paralelepípedo en pedacitos con unas normas que había. Cosas que se podían y cosas que no se podían hacer. Y terminaba saliendo una cosa que era abstracta, pero que tenía espacialidad. Era súper interesante el ejercicio. De alguna manera es eso lo que tienen que hacer. Háganlas. Y el miércoles vemos qué es lo que salió. Por cierto que el sistema ese, el principio estructural que se basa no es nada nuevo ni nada extraño para nosotros. Porque nosotros tenemos una señorita que debe pesar como no sé cuántas millones de toneladas, que se llama Parque Central, que está construido exactamente así, concebido exactamente así. Sobre agua, porque ese terreno es agua. Eso está al borde del río, era negable. Parque Central está construido bajo ese principio. Y para los que conocen el litoral, el edificio más alto del litoral, el Mirador, en Puerto Azul, es también construido así, bajo ese mismo principio estructural, de un barco, de una losa flotante. Entonces, chévere. Tengo mi reunión aquí en mi balcón. Ay, yo al principio de esta maravilla, la primera parte estuve metido en la clase de diseño 1, sin voz, sí. Ellos empezaron a las 2:30 y hasta que estuvo Alejandro estuve aquí en las 2 clases a la vez. Esto es una maravilla, ¿no? Puedes ver 2 cursos a la vez. Sí. En este seminario. Bueno, yo los dejo. Nos vemos el miércoles a las 3. Cualquier duda, sean felices.
Gracias, Isabel. No, bueno, creo que quedó bastante claro todo, ¿no? Y simplemente nos vemos el miércoles. Así